Bienvenidos, amados hermanos, a Linaje en Casa. Una vez más nos encontramos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y en esta oportunidad, mis amados, vamos a poner delante de nuestro Dios nuestra vida, como está en este momento, porque el Señor conoce de que tenemos necesidad. Tenemos un Dios que es bueno, que es propicio a nuestras vidas. Entonces pongamos en manos de Él todo lo que somos, así como estamos, porque Él va a hacer maravillas en nuestras vidas. No estaba rota y herida, pero su gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Exaltamos, Señor, tu nombre. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Oh Señor, porque tú has venido a abrir nuestros ojos al entendimiento, porque tú has venido, Padre, a darnos esa sanidad que solo tú puedes traer, y has venido a librar nuestra vida de toda atadura y de toda condición. Nos alegramos en tu presencia, nos cogemos de tu mano, Señor, porque no hay nada mejor que estar contigo, Dios. Amamos tu nombre.
Gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí, Señor, por haberme traído de muerte a vida, Padre Santo, por haberme visto y haberme dicho que tu presencia iba a estar conmigo siempre, y por permanecer cada día, Señor, conmigo, con cada uno de tus hijos, bendiciéndolos y llenándolos de tu amor, de tus muchas misericordias, mostrándonos, Dios, cuántas maravillas que haces en nosotros. Por eso te honramos, Señor, te alabamos, te exaltamos. Sublime es tu gracia sobre nuestras vidas, sublime tu presencia sobre nosotros. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti. Amén y amén. Mis hermanos, muy buenas noches. El Señor me los bendiga. Es un gusto, es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes, mis amados hermanos, en esta noche. Luego de estos tiempos de recogimiento, de reflexión, de intimar más con el Señor, qué bueno que nosotros pudiéramos aprovechar mejor cada día. Estábamos celebrando la Pascua como tal, como lo dice la palabra. La sugerencia es a atender a sus llamados, a las expresiones, a las convocaciones, dice la palabra, las convocaciones de nuestro Dios. En esta noche venimos a concluir el estudio que tenemos sobre los 10 mandamientos. Hoy nos corresponde el mandamiento número 10. Vamos a pedirle a nuestro Padre que a través de su Santo Espíritu escriba en las tablas de nuestros corazones, nos dé un corazón de carne, no un corazón de piedra, no un pedernal como antes seguramente lo teníamos o como quizá todavía lo tengamos, sino que le pidamos a Él un corazón de carne que pueda escuchar su voz, que pueda oír la voz de su Espíritu, que nosotros seamos esas tablas donde Él viene a escribir su ley, que nosotros la podamos cumplir, creer, aplicar, enseñar a otros. Padre, yo en esta hora bendigo tu nombre, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de gloria, de alabanza, de toda la preeminencia, mi Señor. No hay otro Dios fuera de ti, solo tú que nos creaste con un propósito eterno de ser tu pueblo, de ser parte de ese Israel, el que tú formaste, así como tú llamaste a Abraham, Isaac y Jacob, les diste esas promesas y que todos nosotros estamos incluidos allí, en esa promesa, que tú enviaste tu Hijo para propiciación de nuestros pecados, nuestro Salvador Yeshua, para cada uno de nosotros, para que pudiéramos hacer parte de ese Israel, de esa nación santa, pueblo santo, nación escogida, pueblo de sacerdotes, como tú nos llamas, que nosotros podamos entender la riqueza de tu llamamiento, Señor. Yo en esta hora te ruego que sea tu Espíritu hablando y no mi parecer, no mi propia sabiduría, sino que yo simplemente sea un instrumento, Padre, en tus manos, para darte la gloria, la honra y para que tú transmitas, Señor, a tu pueblo que está muy atento en estos momentos a la voz de tu Espíritu. He orado, Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar.
El tema es no codiciarás, es el mandamiento número 10. Lo encontramos en dos partes en la palabra. Uno está en Éxodo y otro está en Deuteronomio. Vamos a mirar la porción correspondiente a Éxodo. Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos dice el Señor, está hablando directamente de nuestro Padre. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La palabra aquí que llama más la atención es justamente codiciarás, y es hamat en hebreo. Para los que son un poquito curiosos, está en la Strong, es la palabra número 2530, es una raíz primaria y de ahí se derivan, quiere decir deleitarse, ser muy amado, implica amor, implica ser codiciable o codiciar, delicado, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciar, precioso. Entonces, este es el contexto, esto es lo que nos quiere decir el Señor, que no codiciemos, no llamemos deseado, delicado, delicioso, o sea, atractivo de alguna manera. Vamos a mirar una serie de personajes en este estudio, en el estudio de esta noche. Yo quiero que tú, mi amado hermano, te identifiques con algunos, si no con todos. Aquí empezamos con un personaje muy conocido por nosotros, Eva, y vamos a mirar aquí en el libro de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, es una porción que sucedió en el huerto antes de que la humanidad cayera a través de Adán y de Eva. Dice aquí la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí viene todo un estudio que se puede generar, un estudio muy profundo sobre algo que se podría llamar el evangelio de la serpiente, el no morir y todo cómo esto nos puede afectar. Es una mentira que obviamente estaba inoculando, como una serpiente inoculando su veneno. Continúa la palabra, dice en versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí la primera aparición de esta palabra ya propiamente en la palabra del Señor, en la Torá, en la Biblia, donde dice que era codiciable, y esto fue lo que le llamó mucho la atención a Eva, y no pudo contenerse, fue superior a sus fuerzas. De hecho, Pablo utilizó una expresión en la que dice que él teme por nosotros, que así como Eva fue engañada por la serpiente, por sus sentidos, nosotros también podamos ser engañados. Así que, amados hermanos, prestemos atención. No es estar llenos de miedo a toda hora, sino estar en sujeción, que nosotros estemos bajo la sombra del Omnipotente, de nuestro Dios, y que no corramos de un lado para el otro exponiéndonos, estando por fuera del redil, de la manada, estando expuestos. La palabra nos dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que nosotros somos los que tenemos que estar velando por nuestra salvación, juiciosos, guardados, unánimes. Por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante que estemos intimando en todo momento con nuestro Padre, con nuestro Dios. Otro personaje, Acán, no sé si ustedes tengan de él memoria. Si ustedes se acuerdan, Moisés ya envejeció, hizo su paso del liderazgo a Josué. Con Josué vino la toma de estas ciudades de Jericó.
Pero Acán fue un personaje que tomó de lo que no debía tomar, del anatema, dice la palabra, y lo encontramos en el capítulo 7, versículos del 20 al 25 de Josué. Y Acán respondió a Josué, aquí ya había caído, había fallado, ya había salido a la lucha Israel y habían sido superados por sus enemigos en ese momento por culpa del pecado de Acán. Y dice aquí el relato, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Yahvé, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, codiciable, mírenlo, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bueno, hasta aquí aparentemente pues yo lo vi y pues era tesoro. Resulta que aquí la palabra que lo delata es que lo codicié y lo tomé. Y ustedes saben lo que conllevó esto, conllevó a pecado, conllevó a la ira del Señor contra ellos, contra Israel y propiamente contra el campamento con el que estaban viniendo. Y miren luego lo que sucede, mis amados. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, y sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos. Bueno, ¿y qué va a pasar? Sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían lo llevaron ante el valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Yahvé en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ustedes dirán, mis hermanos, pero se fueron al extremo. Aquí la palabra era de esta forma, de este corte, era muy fuerte, era necesario. Ustedes dirán en estos momentos, pero bueno, entonces el que codice, ¿por qué no es digno de ser apedreado? Pues sí, mis hermanos, seríamos dignos nosotros de ser apedreados, no solamente por codiciar, o por fornicar, por mentir, por todos estos. Pero la palabra también nos dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y justamente nosotros llegamos al Señor, el Señor vino a nuestras vidas, el Señor Yeshua, a traernos reconciliación con el Padre. Y esa lista de pecados que teníamos fue ya deshecha. Lo que ahora tenemos que hacer es volver a ser juiciosos, entrar en el camino, entrar nuevamente en el pacto, dice la palabra, porque justamente en estos días se habla de la renovación del pacto. Eso es lo que significaba el pacto de la cruz, el pacto de salvación. Nos hizo aceptos en el amado a través de la sangre de Yeshua nuestro Señor. Entonces, si bien nuestros pecados son dignos de muerte, nosotros tenemos que estar pendientes de volver a Él, de no ofenderlo, de reconocer nuestros caminos, de tener un corazón noble. Si ustedes pueden mirar, ahorita vamos a mirar justamente a David. Él falló varias veces, pero aún así decía la palabra, decía el Señor de él, que no había varón conforme a él, conforme al corazón del Señor. Tanto es así que le hace una promesa de que siempre va a haber un hijo de él sentado en el trono. O sea, estas circunstancias no son obstáculo, que no sean obstáculo en estos momentos, sino que nosotros procedamos a ser limpiados nuevamente por el Señor, a arrepentirnos, a hacer obras dignas de arrepentimiento, dice la palabra. Eso es lo que tenemos que proceder nosotros. Aquí está el ejemplo que les comento, David, uno de varios que podíamos encontrar en la palabra. Está en el segundo tomo de Samuel, capítulo 11. Vamos a mirar versículos 1, 2 y 3. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este es un pasaje que nosotros seguramente evocamos con facilidad. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Si es al caer la tarde, entonces aquí empezamos a pensar, David pasó mediodía en la cama, imagínense, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, haciendo pereza seguramente.
y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ustedes ya saben qué pasó. Fue justamente el caso en el que la pregunta por ella, ¿quién es esta muchacha? Resulta que le dicen que es la esposa de Urías eteo, él la manda a llamar, no le importó, porque ya la había codiciado, la codició en su corazón. Y como resultado hubo adulterio. Más adelante la trama para que muriera Urías, o sea, se desatan aquí una serie de pecados por la codicia. Aquí ya llevamos dos instancias. La instancia anterior, entre Acán, lo que hizo, codició bienes, codició dinero, codició estatus. Imagínense un manto muy hermoso, seguramente pues para que corriera ese riesgo, desobedeciendo aún las palabras del Señor, para que tuviera esos lingotes, cuando había recibido todo el pueblo, todo el campamento, la instrucción de no cojáis nada, porque esto es consagrado al anatema, dice la palabra, lo decía de esa manera, es decir, a la ira, al castigo del Señor. Y esta persona acá desobedeció, tomando cosas preciosas, oro, lingotes, plata, el mismo manto, dándole prestigio. Lo tenía oculto, sí, pero ya en un momento de paz seguramente iba a sacar esas riquezas. No sé bajo qué pretexto lo haría de pronto. Y ahora, en este caso, la codicia de David lo lleva a cometer adulterio, a cometer homicidio. O sea, conlleva más pecados, no van solitos. Muchas veces muchos de esos pecados no ocurren en solitario, van asociados con más cosas. Se va agravando la situación, mis hermanos. Y van implicando más personas. En el caso de Acán, implicó a toda su familia. Toda su familia pereció, fueron apedreados. En el caso de David, sucede una serie de eventos a raíz de este su pecado. Aquí viene, dice en el 3, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Hilam, mujer de Urías eteo, que ya lo habíamos comentado. Otra de las situaciones que se suscitan a raíz del pecado anterior de David es lo que sucede con sus hijos. Uno de ellos es Amnón. Amnón tenía una hermana muy bonita llamada Tamar, y Amnón tenía un medio hermano que se llamaba Absalón. ¿Qué sucede? Vamos a mirarlo. En el segundo tomo de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 4, dice la palabra: y aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Tamar era hermana de Absalón. Yo seguramente lo dije ahorita al revés. Estaba angustiada hasta enfermarse por Tamar, su hermana, su media hermana. Pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, y era hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Aquí viene un evento muy fuerte. Se sigue un consejo. El consejo era que fingiera que estaba enfermo, que llamara a Tamar, su hermana, que seguramente se iba a aliviar con los cuidados de ella. Abusa violentamente, llega a ella sexualmente de forma violenta. Miremos a dónde llegan esta clase de pecados. La codicia, hasta dónde puede llegar. Llevarlo a situaciones de desespero, de perder la razón, de enflaquecerse, se demacra, demuda su semblante y se va dejándose guiar por malos consejos. Entonces, muy seguramente nosotros lo hayamos vivido de diferentes circunstancias. Se nos nubla la razón y tomamos malas decisiones. Ese fue el caso de Amnón. Más adelante, Absalón espera el momento y mata a su hermano. Absalón mata a Amnón, huye, y ahora
viene una cadena de eventos también desencadenándose precisamente por estos pecados. ¿Qué ocurre con Absalón? Absalón era, dice la palabra, que era un joven muy hermoso, que tenía una cabellera muy hermosa, codiciable, que no había, mejor dicho, como entre los hijos de David, era de una apariencia muy, muy simpática. Y él huyó a causa de haber dado muerte a Amnón, su medio hermano. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y le decía a Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aquí viene la codicia manifestada en Absalón, con que quería destronar a su padre, al rey David. Y él quería ganarse de a poco el corazón de los israelitas, de esta manera, interfiriendo en el consejo, ¿no? Y cortando el camino, obstaculizando precisamente el logro de estos. Venían a buscar justicia, consejo, juicio, y él se ponía como la persona indicada, usurpando el puesto de David. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahvé, porque tu siervo hizo voto que cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Yahvé me hiciere volver a Jerusalén. Recuerden que aquí estaba huyendo. Yo serviré a Yahvé. Estaba ganándose al pueblo, y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón, y entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las trompetas diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada, se los había ya ganado. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Aquí es curioso la respuesta de David. David, en vez de tomar las armas, él teniendo el poder, el derecho propio por ser rey, tomar su ejército, hacer defensa, no quiso enfrentar de esta manera a Absalón, sino que se fue, se dio de alguna manera, temporalmente se dio el reino, y bueno, hubo consecuencias. A donde quiero llegar, mis hermanos, es hasta dónde nos llevan las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra codicia, de nuestro consejo nublado, de nuestro entendimiento no apoyado en la palabra, sino cuando corremos de forma ciega, de forma insensata, buscando suplir necesidades, desafectos? En vez de buscar el consuelo, la sanidad a través de la palabra, queremos por nosotros mismos hacernos a la fuerza, por forzar que se cumplan ciertas cosas, de pronto promesas del Señor. Si ustedes recuerdan lo que pasó también con Jacob. Jacob recibió la bendición de su padre, fue aconsejado por su mamá, y como tal vino un problema fuerte, tuvo que huir de su hermano Esaú. Su madre no volvió a saber de él, ya cuando él regresó ya había muerto. Cosas así. Nuestras malas decisiones tienen consecuencias, nuestras buenas decisiones también tienen consecuencias para bien, seguramente, así ha de ser. Otro personaje que les traigo, mis hermanos, es Uzías, quizá desconocido para muchos de ustedes. Uzías era un rey de Judá muy bueno,
Fue muy bueno. La palabra siempre lo está comparando entre bueno, hizo lo recto delante de los ojos de Yahvé, o hizo lo malo delante de los ojos de Yahvé. Más o menos ese es el criterio, y nombra algunas acciones, algunas decisiones que tomó para bien o que tomó para mal. Usías las había tomado la gran mayoría para bien, la gran mayoría. Solo que vino y ocurrió un detalle muy fuerte al final. Lo encontramos en el segundo tomo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 en adelante. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Miren lo que pasa. Cuando hay codicia, viene soberbia, vienen lo que decíamos hace un momento, malas decisiones. Dice: se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso en el altar del incienso. Grave, grave. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Ni siquiera a todos los levitas, eran a los hijos, era una familia en particular de entre los levitas, era a los hijos de Aarón. Y pues ustedes ya pueden entender, miren, ellos son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahvé Dios. Entonces Usías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó de la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. Entonces él codició, él había sido prosperado en todo, peleaba contra sus enemigos y vencía, el Señor lo había prosperado mucho, pero no era suficiente, codició el querer ser incluso plenipotenciario, así como los sacerdotes seguramente, y quiso, queriendo agradar a Dios. Miren lo que vino a hacer. Un error garrafal. La palabra relata que él finalmente murió fuera, tenía una casa fuera del palacio, porque ese era el procedimiento según la ley en ese momento, que los que tenían lepra tenían que dormir en otro lugar, estar apartados de la comunidad como tal. Él dice que no fue enterrado con sus padres, los reyes anteriores a la dinastía de David. Otro personaje, Giezi, no sé si ustedes lo recuerden, era el criado de Eliseo. Y miremos entonces en qué contexto Giezi falla, codicia. En el segundo tomo de Reyes, capítulo 5, versículo 20, dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. El contexto, mis hermanos, había un hombre de Sirio, aquí lo está nombrando ahorita, Naamán, que había tenido una lepra, no había sido sanado por todos sus médicos, la corte que él tenía ya en Siria. Entonces oyó de parte de una de las criadas que en la tierra de Israel había un profeta, y entonces que fuera, y que de pronto Dios a través de él le concedía la sanidad. Ustedes recuerdan esa porción. Entonces él desde lejos, ni siquiera se le acercó a Eliseo, sino le mandó razón con Giezi, y le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán, y que ya a la 7ª salía limpio. Esta es ya la porción, ya ha pasado, ya ha sucedido eso. Entonces dice, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. No quiso, para nada, no quiso Eliseo tomar alguna cosa de las ofrendas que él traía. Dice: vive Yahvé, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Entonces aquí viene la codicia. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mí a esta hora del monte los 2 varones de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que se los llevasen delante de él.
Y así que llegó a un lugar secreto, miren, ya lo tenía todo muy pensado, y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Otro ejemplo, mis amados hermanos, que nos ilustra acerca de lo que podemos estar nosotros acarreando, no solo sobre nosotros mismos, sino nuestra descendencia. Varios ejemplos nos han demostrado eso. Nuestros pecados no solamente nos conciernen a nosotros, nos implican, sino también a nuestra descendencia. La palabra habla que el Señor hará misericordia a millares, a los hijos y a los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que temen a Yahvé, de los que hacen sus mandamientos. Y castigará a tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. También están las dos posiciones, mis hermanos, para que nosotros miremos a cuál estamos atendiendo. Tengo esta expresión lucero, no sé si ustedes puedan acertar a quién me refiero. Pues miremosla, está en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estamos hablando de luz bella. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este es otro ejemplo de codicia. Él codició, Luz Bella codició el ser como Dios. Y con ese mismo engaño vino a susurrar a los oídos de Eva, diciendo: no morirás, pero era trayendo precisamente el engaño. Él se fue en contra de todo lo que es Dios y lo que es objeto de culto, y obviamente en contra del pueblo de Dios, que somos nosotros. Por eso nosotros tenemos una lucha, dice la palabra, que no es contra carne ni sangre, no es con ejércitos, no es con espada, sino que es con el poder de Dios. Y es justamente en oración, es justamente permaneciendo en el Señor, como nos recomienda Pablo en Efesios, vestidos pues con la armadura. Eso es lo que tenemos que permanecer nosotros, vestidos, ceñidos, calzados los pies, usando el yelmo, usando el escudo, usando la espada, el cinto, estando preparados, mis hermanos. Lo que estamos viviendo nos lleva a una batalla, una guerra espiritual. Seguramente tendremos bajas, seguramente perderemos algunas, pero tenemos garantizada la batalla, la victoria en el nombre del Señor, y Él viene a luchar más adelante por su pueblo. Entonces, cuando nosotros seguimos en el camino de altivez, en el camino de codicia, nos lleva a esta situación, a rebelarnos contra el Padre, a rebelarnos contra el Altísimo. Que haya en nosotros de verdad un corazón sincero, un corazón noble, que tema, que tenga temor genuino, un temor de Dios. Ya habíamos hablado, el Señor nos había compartido de qué es ese temor, comparable al rugir de un león, para que nosotros estemos sencillos, mansos, humildes ante la presencia del Señor. Eso es de lo que Él se agrada. Ahora, nosotros tenemos la confianza puesta en Él, porque en Él hemos hecho nuestro depósito, que en el último día, en el postrer día, va a resucitarnos y va a transformarnos como Él es. Esa es nuestra esperanza, confiando en Él. Vamos redondeando aquí las ideas, mis hermanos, las recomendaciones que tiene el Señor. La primera está en Romanos 7. Dice, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Yo lo que quiero señalar, bueno, vamos a continuar esta porción. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, mis hermanos. La ley es buena porque es promesa para nosotros, es salvación. Dice, si la ley de Dios estuviera abrogada, no habría ley, tampoco habría transgresión a la ley. No habría pecado, mis hermanos, estaríamos nosotros sin culpa. Pero sí hay ley, sí hay ley. El Señor Yeshua, Jesús, vino a cumplir con la Torá, con los mandamientos, pero en ningún momento a abrogarla. Él dice que Él es el fin, pero el fin como objetivo, no como terminación, mis hermanos. Muchas veces se malentiende esta expresión. Nosotros estamos llamados, los que queremos voluntariamente acogernos a Él, a su gracia, nos vemos obligados también a cumplir su palabra, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. En Marcos 14, versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Estamos aquí, el contexto es el Señor Yeshua estaba orando en el Getsemaní. Dice, y oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo a Pedro, Juan y a Jacobo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Nosotros nos cansamos cuando oramos 5, 10 minutos, 15 minutos y ya estamos bostezando. Necesitamos doblar rodilla, redoblar esfuerzos. Miren el consejo de nuestro Salvador. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, queremos resistir a la tentación. Queremos que no haya codicia en nosotros, pero le estamos dando de comer seguido a la carne. Recordemos las dos situaciones, lo que hemos nombrado en algún momento. Los dos lobos que pudieran estar morando en nosotros, el lobo blanco y el lobo negro. ¿Cuál de los dos va a crecer? ¿Cuál de los dos va a sobrevivir? Pues al que yo le dé de comer. Si yo le doy de comer al espíritu, voy a debilitar la carne, pero si le doy de comer a la carne, voy a debilitar el espíritu. Ese es el hombre interior, el que tenemos que fortalecer en la palabra del Señor, en ejercitarnos en hacer su voluntad. El Señor nos dice en Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Otra recomendación para que no haya codicia en cualquiera de los ámbitos. La riqueza puede ser de nombre, que amemos nosotros el buen nombre. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría el don, que nos digan don Guillermo, don el que sea? Cuando de verdad nosotros deberíamos proceder en humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice el Señor. En Lucas nos dice el Señor, Él les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. La avaricia es una consecuencia de la codicia, mis hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí nos da
un tip, una clave del Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo en dónde guardar mis frutos. Y dijo: ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Evaluémonos, mis hermanos. La palabra dice, lo leímos hace un momento, lo que decía Pablo: la ley me muestra el pecado que mora en mí. Sin la ley yo no vería, no sería consciente de eso. De hecho, no habría pecado. Pero Dios quiere un pueblo santo. ¿Y qué es un pueblo santo? Un pueblo apartado para Él, para que seamos sus sacerdotes. Un sacerdote es aquella persona que va a enseñar la ley del Señor. Y si nosotros primero no la creemos, no la oímos, no la enseñamos, no la practicamos, ¿en qué estamos, mis hermanos? ¿De verdad queremos ser hijos de Dios? Ese es el llamado nuestro. ¿Amamos a Dios? ¿Sinceramente le amamos? Nos dice en Juan, 1 Juan, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Recordemos este hashtag: si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto resumimos, mis hermanos, estos 10 mandamientos, un hermoso recorrido que el Señor nos permitió, recordar muchas cosas, aprender cosas nuevas, pero por sobre todo, que si de verdad amamos a nuestro Dios, esforcémonos. Él nos capacita, Él nos provee herramientas de su Santo Espíritu, de su palabra. En el Salmo 119, versículo 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo mirábamos hace un momento, que si la luz que en nosotros hay es tinieblas, entonces no estamos siendo iluminados por la palabra. Tenemos que iluminarnos, meternos, adentrarnos en la palabra, mis hermanos. No estén solamente dependientes de lo que se pueda compartir en un miércoles o en un domingo, mis amados hermanos. Por favor, lean la palabra, léanla, y léanla desde el principio con juicio, mis hermanitos. Desde Génesis, recórranla y aprendan mucho hasta Apocalipsis, y van a tener una claridad. Van a ver cómo el Padre, a través de su Santo Espíritu, nos está hablando, nos está instruyendo, está escribiendo Él mismo sus palabras en nuestros corazones. Este es pues el mensaje, mis amados, en esta hora. Que el Señor me los bendiga, y pidámosle con plena confianza a nuestro Padre que Él nos ayude a guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, porque dice la palabra: no son gravosos. Padre, Tú has sido muy bueno con nosotros. Hay muchos más ejemplos, muchos más, y faltaron incluso nuestros propios nombres, con nuestros errores de codicia, de mentira, de robo, de fornicación, quizá de muchas otras cosas. Pero Tú has sido muy bueno con nosotros, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que Tu palabra, Señor, sea realidad en cada uno de nosotros, que los que nos hemos dispuesto a cumplir Tu palabra, Tus leyes, Señor, tengamos esa provisión de Tu Espíritu y seamos ungidos, oh Señor, para poderlas llevar a feliz término, Dios bueno, y así con cada uno de mis hermanos, Padre, para que todos nosotros seamos ese pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, como Tú nos has llamado, ese Israel al cual quieres Tú que todos nosotros seamos injertados, ese olivo al cual Tú nos has llamado, el buen olivo al cual queremos pertenecer y dar abundante fruto, como nos dices Tú en Tu palabra. En Tu nombre, Señor, hemos orado, en el nombre de Tu Hijo Yeshua. Amén, amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos.